En cada fibra de su estructura, México es magia. Y aquí, en medio de la selva maya, es hora de celebrar el esplendor de esta patria. México es 32 países en uno. Y en este rincón del Caribe que llamamos paraíso, hilado entre las fibras del hipil yucateco y las raíces de la ceiba en Quintana Roo, Xcaret alberga la magia de un país en un solo lugar. A 60 kilómetros de Cancún, 6 kilómetros de Playa del Carmen y 57 kilómetros al norte de Tulum, todos los caminos te llevan a Xcaret. En una celebración de color que muestra la grandeza de un país, Xcaret presume orgullosamente naturaleza, cultura y tradiciones. Como embajadora de México, este paraíso une finamente la sabiduría ancestral de los mayas con la celebración de nuestro presente. El santuario natural vive al ritmo del Mar Caribe, que abre sus brazos para recibir a sus visitantes y compartir su calidez. No hay como sones jarochos cantados con emoción. Mi México, México, te llevo en el corazón. Para los mayas, la naturaleza era sagrada. Sus dioses eran energías invisibles e impalpables que se manifestaban a través de la naturaleza. Antes de la llegada de los españoles, en los senderos de Xcaret sonaba el ritmo de una cultura milenaria. El antiguo pueblo de Polé fue un puerto marítimo en las rutas sagradas de los mayas. Esta antigua civilización adoptó Xcaret como puerto y centro mercantil. Su antiguo nombre era Polé. Aparte de su importancia económica y política, el antiguo puerto fue el punto de partida para las peregrinaciones hacia la isla de Cozumel, donde los mayas se enfrentaban al mar remando para brindar su tributo y a adorar a Ixchel, diosa de la fertilidad y la luna. Ahora esta peregrinación se lleva a cabo una vez al año en la travesía sagrada maya, donde más de 300 canoeros voluntarios atraviesan el Mar Caribe para revivir esta tradición. Y aquí, en medio de la selva maya, donde el tiempo transcurre a un paso más lento y el Mar Caribe pinta los alrededores, se encuentra viva una cultura milenaria donde sus vestigios permanecen de pie, testigos del paso del tiempo. En el ámbito de lo mágico, se daba el reconocimiento de fuerzas sobrenaturales y de los poderes de algunos individuos y animales. Dentro de la selva habita una especie voladora que su singularidad y fina belleza te transporta a la paz. Aquí, los amantes de la naturaleza pueden observar el proceso de vida y evolución de la mariposa. El mariposario está compuesto por 3 áreas: el vivero, los criaderos y el larvario. El primero es el vivero, donde se reproducen más de 20,000 plantas hospederas al año. Estas plantas forman parte del importante ciclo de la mariposa, porque es aquí donde se hospedan y alimentan la larva o la oruga. Los guardianes de este santuario cuidan con detalle cada hoja, ya que entre cada planta se encuentra el pequeño huevo que se transformará en una bella mariposa. Los criaderos están cubiertos por malla para proteger a las larvas, que más tarde se recolectan para ser puestos en el larvario. Esta área es equipada con aire acondicionado, luz solar y artificial.
Tiene capacidad para sostener a 2000 larvas. En esta zona, los pequeños huevos se convierten en orugas y se alimentan de su planta hospedera hasta llegar a la siguiente etapa. Durante todas estas etapas, las larvas son protegidas de otros insectos hasta estar listas para ser llevadas a donde se convertirán en pupas o crisálidas. Durante todo el transcurso de su vida, estos fascinantes insectos pasan su vida transformándose a través de un fenómeno llamado metamorfosis. Para los antiguos aztecas, los frágiles cuerpos de las mariposas eran los hogares de las almas de los guerreros caídos en batalla. El mariposario de Xcaret exhibe únicamente especies de la región, reproduciendo 24 mariposas diferentes. El proyecto inició en 1994 y actualmente produce alrededor de 2.500 mariposas al mes. Este santuario es único en su clase, con un área de vuelo libre de 3.500 metros de superficie y 15 metros de altura, lo que lo hace uno de los más grandes del mundo. En este mar de tranquilidad, donde el canto del aire, la cascada y los pájaros se unen a la armonía de belleza en movimiento, los visitantes observan y disfrutan un verdadero paraíso terrenal. Los hilos de nuestras raíces nos unen a través del tiempo. Y en Xcaret, los tiempos se conjugan para compartir con visitantes de todo el mundo una probadita de lo que es México. Alzada sobre una colina en uno de los puntos más altos de Xcaret, la capilla de San Francisco de Asís integra elementos de la arquitectura maya con un campanario colonial y un árbol de chico zapote en el cual se labró una cruz con la efigie de Cristo. En esta hermosa capilla frente al mar se celebran uniones de amor, bautizos y misas dominicales. Justo a un costado se integra el cementerio como un tributo al arraigado culto a la muerte que existe en el país, desde el México prehispánico hasta las celebraciones del Día de Muertos que hasta hoy en día se celebran. Las tumbas son réplicas que se fueron encontrando en el camino de los pueblos de México y otras en la imaginación de sus creadores. La estructura simula un cerro en forma de concha de caracol, forma que los antepasados utilizaban para comunicarse con sus dioses a través del viento. En la cima se encuentran 4 ceibas, árboles sagrados para los mayas, con un listón de color. Cada uno denomina un punto cósmico. Justo enfrente del cementerio se encuentran las voces de sus visitantes, guardadas en secreto susurrados en la Casa de los Murmullos, donde por su estructura y arquitectura, las paredes guardan las palabras que aquí se musitan. Declaraciones de amor, secretos liberados e historias sin contar se traspasan de una pared lejana hacia la otra, mientras los otros viajeros disfrutan observando las artesanías tradicionales de México sin escuchar las palabras que aquí se depositan. Cuenta la leyenda que este estilo de construcción nació por la necesidad de confesarse con los sacerdotes en tiempos de enfermedades. Para no ser infectados, las confesiones se hacían a través de estos muros que se conectaban aún cuando la distancia era larga. Aparte de servir como un rincón divertido en Xcaret, la Casa de los Murmullos es una tienda donde se dejan los secretos y se llevan los recuerdos. Sumergido bajo los árboles de la selva maya, en este rinconcito de México se encuentra el único acuario de coral,
Esta vista privilegiada al fondo acuífero es una ventana a un mundo vivo y lleno de color como nunca antes visto. Rodeado de tradiciones y danzas, Xcaret cuenta con un mundo multicolor donde los habitantes de este lugar forman un concierto que se mueve con el agua. Único en su género, este acuario te transporta a las profundidades del mar caribeño. Muy pocos acuarios del mundo han podido mostrar estos complejos y delicados ecosistemas. El acuario de Arrecife exhibe jardines submarinos con más de 5.000 organismos, de los cuales más del 80% han sido rescatados del mar tras una tormenta, trasplantados parcialmente o propagados en sus propios laboratorios. Esta libre entrada de plancton, larvas de esponja, moluscos y algas que originan un proceso de colonización natural han apoyado a que más de 500 corales en sus estructuras arrecifales sobrevivan. Entre peces de colores, coral que nunca has visto y la despreocupación del acuario, el visitante que busca su serenidad la puede encontrar aquí, dejando el tiempo atrás para observar y disfrutar. La frescura del agua, el esplendor de las cavernas y los colores que emergen de los suelos surgen como una invitación a una exploración única en esta red de canales que atraviesan Xcaret y conectan con otros sistemas bajo la península de Yucatán. La historia de los ríos subterráneos nos transportan al umbral del inframundo, al hogar de leyendas, de dioses y ofrendas. Estos canales de agua eran sagrados para los mayas, donde habitaban sus dioses. Las cavernas eran las entradas de Xibalbá, el inframundo, formando parte de la existencia y creencias. Dada la importancia que le daban los mayas al agua, los canales subterráneos eran vida para los habitantes de las cercanías. Los recursos acuáticos fueron los abundantes cenotes, rías y lagunas costeras y, por supuesto, el mar. Existen en Yucatán más de 7.000 cuerpos de agua subterráneos, de los cuales menos de 200 han podido ser explorados por el hombre. Aquí en Xcaret, los ríos subterráneos son una invitación para explorar este mundo de leyenda sin tener que ser experto en buceo. Las corrientes de agua clara y cristalina de estos ríos se extienden por más de 600 metros en un tranquilo recorrido. Los sonidos de la naturaleza y la armonía que hace con el silencio son una invitación para reconectarte con tu ser, con tus acompañantes y con lo que te rodea. El ritmo del paraíso, con sus verdes intensos e inquieta calma, ofrece el escenario ideal para dejar el estrés y sumergirse en las suaves fragancias de la naturaleza, cantos de las aves y unas manos sabias que le darán al cuerpo un tratamiento revitalizador a profundidad en un entorno mágico. La experiencia en el spa comienza con una exfoliación y las maravillas del barro, seguidas por un refrescante baño en una hermosa cascada que susurra armonía y prepara el escenario para un masaje con aceites esenciales que harán que desaparezcan las tensiones para dejar solo el espacio libre para seguir con la fiesta en Xcaret.
Entre los habitantes del parque existe un animal muy popular y amigable que recibe a sus admiradores con felicidad. El delfín es conocido por su gran inteligencia, destreza y alegre manera de convivir. Son muy sociales con humanos y miembros de su propia especie. Como otros cetáceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse y orientarse. Los delfines tienen nombres propios marcados en sonidos o chiflidos únicos para identificarse entre ellos. Se ha observado desarrollo de cultura y aprendizaje, algo que se creyó era exclusivo del humano. Estos seres míticos aparecen en mitología y leyenda de numerosas culturas. Estos cuentos atestiguan la relación entre el hombre y los delfines desde la antigüedad. El paraíso del Caribe mexicano se inunda de un espíritu de fiesta para compartir con sus visitantes la variedad de actividades e interacciones con seres mágicos. Estos alegres y carismáticos animales comparten una vivencia única en el nado con delfines. Con espectaculares escenarios naturales, este rincón de México ofrece una infinidad de experiencias para un día lleno de actividades o simplemente un día para relajarse y disfrutar del sol, mar y playa. Ya me voy para mi pueblo, me voy para Veracruz. Ya me voy para mi pueblo. Uno de los puntos de interés para el visitante es la torre escénica, en donde se observa todo el parque desde una altura de 80 metros y una rotación de 360 grados. La belleza natural de Quintana Roo se extiende, y ahí a lo lejos se une la selva con el mar. México de tradiciones también es el país de la tortuga marina. De las 7 especies que existen en el mundo, 6 anidan en playas mexicanas y 4 de ellas en Quintana Roo. Estos milenarios animales que habitan la tierra desde el tiempo de los dinosaurios ahora están en peligro de extinción. En promedio, solo 1 de cada 1000 llega a edad adulta. Desde 1990, Xcaret ha trabajado en el exitoso programa de conservación en conjunto con Flora, Fauna y Cultura de México, el brazo filantrópico de la empresa. El parque mantiene activos 3 diferentes programas para el cuidado de la tortuga que, junto con el trabajo de campamentos tortugueros, forman el programa de conservación de tortugas marinas de la Riviera Maya. Parte de estos esfuerzos incluye el único hospital de tortugas marinas en México. Desde hace 4 años, Xcaret opera como centro de rescates y rehabilitaciones para esta especie, trabajando cada día para proteger y cuidar este tesoro de México. En este santuario, el viajero puede observar casi todas las etapas de la temprana vida de las tortugas. Y parte de los esfuerzos de conservación incluyen informar al visitante y a las escuelas de la región que visitan el parque en programas de educación ambiental, con la idea de compartir las riquezas de México e infundir respeto por la naturaleza para que las futuras generaciones sigan cuidando el planeta y las riquezas de este país. Cerca de las tortugas marinas habitan las rayas. Las rayas son parientes de los tiburones. De las criaturas que habitan en el planeta, ninguna despierta más curiosidad e interés en el humano que los tiburones. En este recoveco de la naturaleza, existe un lugar para la aventura donde las almas que exigen lo desconocido encuentran una nueva experiencia: el nado con tiburones. La actividad brinda la oportunidad de interactuar con tiburones nodriza en un nado único. Parte de la experiencia incluye acariciar, alimentar y aprender más sobre esta especie en una vivencia que te acerca aún más con la naturaleza. Los nodrizas son criaturas nocturnas y normalmente descansan en el fondo del mar o cuevas durante el día, emergiendo para alimentarse activamente durante la noche. En Xcaret han encontrado un hábitat donde su cuidado es minucioso y delicado.
lo que ha logrado que adopten este paraíso como su hogar. En este recorrido por la naturaleza de México se encuentra el río Paraíso para aquellos que deseen vivir la experiencia de los ríos de Xcaret, pero que prefieren no nadar. Este transporte en balsa lleva a sus visitantes a través de un río cristalino que atraviesa el sendero de la selva tropical, ofreciendo una oportunidad de observar animales de la región como venados, monos araguatos y la majestuosidad de la selva de Quintana Roo. Para los mayas, los animales se asociaban con las fuerzas naturales y a los niveles del universo. Los elementos y espacios cósmicos eran representados por los animales relacionados a su entorno. El hombre era uno con la naturaleza. Xcaret trabaja en uno de los programas de reproducción más exitosos, ganando por sus esfuerzos el récord Guinness por más guacamayas nacidas en un solo lugar, con 120 nacimientos anuales. Dentro de Xcaret habitan unos 1000 ejemplares de la guacamaya roja, mientras que en su hábitat natural, la población no es superior a los 400. En el 2013, Xcaret comenzó su sueño de repoblar las selvas de México y regresar a la guacamaya roja a los cielos, comenzando en el estado de Chiapas, donde la especie ha estado en extinción desde hace más de 60 años. El programa comenzó con 27 guacamayas nacidas en cautiverio y después de un proceso de adaptación, fueron liberadas en el Parque Aluches en Chiapas. La meta es proseguir con liberaciones hasta completar una población de 250 ejemplares en esta zona. Como parte del programa, se desarrolla una campaña de concientización dentro de la comunidad de Palenque para evitar que la guacamaya sea capturada. El sueño de regresar a la guacamaya roja a su hábitat y pintar los cielos de colores con los mensajeros del sol continúa. El ritual de los hombres pájaro está por comenzar. Vestidos con sus trajes típicos rojos que representa la calidez del astro rey, cada fibra y nota de sus atuendos está cargado de simbolismo. La flauta representa el canto de las aves y el tambor la voz de los dioses. La ceremonia está dedicada al dios del sol para pedir por la fertilidad y buena cosecha. La música va marcando los 4 puntos, comenzando por el oriente, donde origina la vida. Los 4 voladores representan los 4 puntos cardinales. Cada hombre pájaro da 13 giros. La suma de esto es 52, que representa un ciclo solar, después del cual nace un nuevo sol y la vida sigue su curso. Este ritual representa una de las tradiciones prehispánicas que se conservan hasta la modernidad. Según la leyenda totonaca, los dioses dijeron a los hombres: bailen, nosotros observaremos. Y eso es justamente lo que hacen los hombres pájaro. Ejecutan una espectacular danza para agradar a los dioses. Por su destreza y significado, el ritual de los voladores de Papantla es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los voladores de Papantla de Xcaret son originarios de Veracruz y su tradición se hereda de padres a hijos, siendo un gran honor el poder tomar parte de la ceremonia. Los animales eran símbolos de fuerzas sagradas, encarnaciones de energías divinas que a través de estas manifestaciones entraban en contacto con los hombres. Sus formas se identificaban parcialmente con el hombre. Cada una de sus partes correspondía a una parte del ser humano. Estos seres míticos, personificaciones de la naturaleza, eran proyecciones de las aspiraciones de los hombres. Por su belleza, fuerza,
destreza y habilidad, los felinos se convirtieron en íconos de los grupos culturales mesoamericanos. En maya, el puma es conocido como Co. Hay leyendas mayas que cuentan sobre los nahuales o chuleles, humanos que pueden convertirse en animales o simplemente transformar su espíritu. El jaguar representaba la oscuridad, la tierra y el poder. Según la leyenda, el dios del sol se transforma en jaguar para viajar durante la noche por el mundo de los muertos y luchar contra la oscuridad. Su victoria simboliza el amanecer de un nuevo día. Su piel moteada representa las estrellas del firmamento. Se decía que podía transitar por diversos planos de la existencia, desde lo terrenal hacia el inframundo o hacia el plano superior. En la cultura maya, el Balam, conocido como jaguar, era el protector de los campos y las cosechas. Aquí la vida se mueve al ritmo de la naturaleza y los sonidos de la selva viajan a través de los árboles, hilando la belleza de México en su estado natural con las tradiciones que hace a una patria vibrar. Estos animales sagrados, que ahora habitan en Xcaret, eran para los mayas representaciones de sus dioses en la naturaleza. Los monos fueron elegidos por sus similitudes al viento. El viento es un mensaje, una forma para los dioses de manifestar lo sagrado. Los monos, como el viento, son impredecibles, de movimientos rápidos. En algunos relatos, el dios del viento se muestra como un mono con posturas humanas. En cuanto al tapir, cuenta la cosmogonía maya que los dioses crearon al humano del maíz con sangre de serpiente y de tapir, por lo que consideraban a estos enigmáticos animales como sagrados. Esta especie, que ahora se encuentra en peligro de extinción, ha ganado a muchos admiradores en Xcaret. Polok, que significa gordito en maya, vive con su compañera Lolja. Los dos habitan estos recovecos y reciben a sus visitantes con cariño. Entre los programas de protección y conservación que se alberga en la magia de Xcaret están el tucán, el manatí, el flamenco, los monos, las guacamayas, tiburones y corales. Para los mayas, los manatíes eran seres muy peculiares y a quienes les tenían mucho cariño. Cuenta la leyenda que en la isla maya de Cusamil, la hija del cacique Nachancan, llamada Sacilha, un día encontró a un extraño animal que estaba atrapado en las redes de unos pescadores. Este era un bebé manatí al que Sacilha llamó Tecpalcó, o niño del mar. Desde entonces se convirtió en un miembro más de la tribu. Los niños jugaban con él y todos disfrutaban de su compañía. Tecpalcó creció y el cacique Nachanca se sorprendió de la dulzura de esta criatura, por lo que lo apodó Mató, que en maya significa el magnífico. Tecpalcó continuó viviendo con la aldea hasta que los conquistadores españoles llegaron y la villa de Conjunlich fue abandonada, dejando al manatí solo. Desde entonces Tecpalcó decidió vivir bajo el agua y solo salir para respirar. Así el manatí se fue nadando lejos para volver a su lugar de origen. Un día se desató una terrible tormenta y Tecpalcó fue arrastrado por la corriente. Una figura muy parecida a él se acercó y descubrió una enorme manatí enviada por la diosa Ixchel para rescatarlo. Desde entonces se tiene la creencia de que cuando los manatíes nadan a favor de la corriente, anuncian la lluvia. Los manatíes que habitan en Xcaret llegaron a este hogar después de ser rescatados. Los animales recibieron los mejores cuidados y pronto se recuperaron. Adoptaron como hogar Xcaret y han formado ya una familia con varios exitosos nacimientos dentro de este paraíso.
Como parte del sueño de preservar la cultura mexicana, Xcaret aloja la colección de vino mexicano más grande del mundo, con más de 157 etiquetas. La Cava de Vino de México cuenta la historia sin contar de este importante complemento del país. En los subsuelos del parque se recopilan más de 413 años de historia, desde el nacimiento de la primera casa productora en México y la más antigua de América. La palabra maridaje proviene del francés mariage, que significa matrimonio, una sublime unión entre el comer y beber para encontrar la pareja perfecta, el equilibrio entre vino y platillo en un festival de sabor. En esta embajada de vinos mexicanos, nuestro experto sommelier lleva a sus visitantes a un maravilloso recorrido que lleva al paladar a conocer los más distinguidos sabores de la cocina mexicana y comprender cómo se combina con el más exquisito vino, orgullosamente mexicano. Mientras se despiertan los sentidos con los sonidos de la naturaleza y un festín de música, la barriga se hace presente para deleitarse con otro patrimonio de la humanidad, la comida. Con una variedad de restaurantes, bares y snacks que ofrecen las delicias de un plato de comida mexicana o las exquisitas ofertas de un buffet internacional, la comida en Xcaret es uno de los atractivos principales de cualquier visita a este paraíso. Los restaurantes del parque, aparte de contar con distintivo H, sello de calidad, ofrece innovación al fusionar recetas tradicionales con un toque y sazón característica de Xcaret. Frescura, sabor, calidad y variedad. Todas las especialidades favoritas en una amplia diversidad, acompañadas de las mejores vistas a la belleza natural de la Riviera Maya y el mejor servicio. ¿Listos para un poco de adrenalina? El paradisíaco Mar Caribe es el patio de juegos ideal para un poco de velocidad. Adrenalina es un veloz paseo para sentir la emoción de surcar las aguas turquesas con rapidez y diversión. Emocionantes giros de 360 grados a velocidades de más de 90 kilómetros por hora forman parte de vivir al extremo. Al abordar la lancha, los aventureros eligen el lugar adecuado dependiendo del nivel de emoción que quieren sentir. A los de más adelante los lleva su espíritu de aventura para sentir esas vueltas con todo su poder. Adrenalina será el nombre de este emocionante juego para los que buscan esa aventura dentro de sus vacaciones. El calor de las piedras al rojo vivo aumenta el aroma de las hierbas listas para el temazcal de Xcaret. Eucalipto, romero y ruda. Es tiempo de viajar al pasado a una tradición prehispánica para conectarse con la naturaleza y alcanzar un estado de relajación mental y corporal. El temazcal simula el vientre de la madre tierra. Antes de entrar, se realiza una purificación con copal, romero, cedro, salvia y hierbas aromáticas. El ajmen, o sacerdote maya, es el guía. En México, el temazcal es un antiguo ritual que consiste en unificar los 4 elementos en un proceso que incluye aromáticos vapores herbales creados por la interacción de piedras volcánicas con el agua fresca de los ríos subterráneos. Los 4 elementos purifican mente, cuerpo y espíritu. La palabra temazcal proviene del náhuatl temazcali, o casa de vapor. En maya la palabra es zumpulché, que significa baño de sudor. En tiempos antiguos se utilizaba este baño para meditar, relajar, purificar y curar. El ritual fue de gran importancia en la vida de los pueblos y los temazcales se encontraban cerca de los juegos de pelota. El temazcal en Xcaret está dedicado a la diosa Ixchel. En los tiempos prehispánicos, cuando Xcaret se llamaba Polé,
Venían los mayas desde pueblos lejanos para rendir culto a Ixchel en Cozumel. Hacían en Polé una pausa para bañarse en las aguas cristalinas de sus cenotes y entraban al temazcal. Si una sola cosa podríamos elegir para hablar por Xcaret, de su magia y de su papel en la promoción de México y su compromiso por México, sin duda serían sus flores, orquídeas y bromelias, un pedazo del paraíso para sentirse siempre en él. En el 2004, Xcaret comienza su programa de cultivo de bromelias para proteger y cultivar diferentes especies en los diversos senderos del parque, protegiendo así especies en peligro de extinción y mostrando las maravillosas cualidades de esta flor con origen mexicano. La granja de hongos muestra el proceso de cultivo del hongo Pleurotus, o comúnmente conocido como hongo ostra, una seta comestible y de muy buen sabor. Naturalmente, estos hongos crecen sobre troncos de árboles caídos, utilizando como alimento la lignina, un componente de la madera. En Xcaret, el cultivo se realiza en paja de trigo y hojas secas de plantas nativas como la palma, helechos y enequén. El objetivo de la granja es poder compartir con las comunidades de la región esta tecnología de cultivo de hongos que puede beneficiar su dieta y es una alternativa económica. Alrededor de 400 kilos de hongos se cultivan al mes, los cuales se recomienda probar en los restaurantes del parque en los deliciosos platillos con hongos recién cosechados. En el invernadero de orquídeas, las flores nos abren las puertas del alma, con sus sutiles aromas y en su belleza cambiante y multicolor. Aquí se cultivan 25 plantas híbridas y 89 de las 105 especies de orquídeas propias de la región, las cuales despliegan en el invernadero una fantástica sinfonía de colores, texturas, formas, tamaños y aromas. Aparte de compartir su singular belleza, las orquídeas también nos entregan otro dulce regalo, la vainilla. Esta especie es el fruto maduro de la orquídea Vanilla planifolia. Fue consumida por las civilizaciones prehispánicas. Las orquídeas están casi todas en peligro de extinción. Aquí, en el paraíso natural de México, se trabaja en su reproducción con fines de reforestación. En uno de los puntos más emblemáticos de Xcaret se encuentra el área Xcaret Plus, donde los visitantes que adquirieron esta entrada tienen acceso a las instalaciones, baños, regaderas, casilleros, chalecos salvavidas y una conexión a los ríos son algunos de los beneficios que ofrece esta área. Aparte de los servicios, el área Plus es un punto de referencia importante y con una estructura arquitectónica singular. Uno de los lugares con más tranquilidad y serenidad se encuentra en la Plaza del Vitral. El artista que creó este vitral tardó 5 años en esta obra y utilizó 101.628 piezas de vidrio que cubren un área aproximada de 80 metros cuadrados. Este rincón y secreto mejor guardado de Xcaret se encuentra cerca del mariposario y también deleita a los nadadores que transcurren por el río Maya. En Xcaret se dedica gran esfuerzo al cuidado de especies que se encuentran amenazadas como la guacamaya roja y el flamenco rosa. Con sus colores rosas brillantes, picos arqueados, largas patas y cuellos extensos, el flamenco del Caribe es uno de los animales más carismáticos que habita aquí. Su encendido plumaje rojizo, que varía del rosa al rojo, es producto de los pigmentos carotenoides contenidos en los invertebrados y algas que consumen. El sureste de México es una de sus principales zonas de anidación. Hace unos 70.000 años,
cuando el hombre aún no dominaba la tierra y ya habían desaparecido muchas otras especies, ya existía el flamenco que vivía en grupos, como aún lo hace. Hoy en día esta bella ave rosada está considerada como amenazada. En Xcaret se lleva a cabo un programa para la conservación de esta especie, incluyendo rescate de huevos y crías en el campo y programas de reproducción dentro del parque. Se puede observar en su hábitat en varios puntos del parque como la entrada, a la salida de los ríos y en la playa, y también en sus caminatas por los senderos que convierten esta actividad en un regalo mágico. Uno de los rincones más interesantes de Xcaret es la magnífica hacienda henequenera, en donde la historia de México se plasma entre sus pasillos y murales. El campanario de la hacienda henequenera tiene un reloj monumental fabricado en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en una fábrica fundada en 1900. La hacienda henequenera también es la puerta de entrada a la Casa del Arte Popular Mexicano. Cuenta la leyenda que un hacendado guiado por su amor por México reunió el mayor número posible de artesanías para mostrar al mundo el abanico de tradiciones y la historia de México. Plasmada con una colección impecable de objetos de antaño, visitar la recámara, sala, comedor y cocina de esta hacienda es como viajar al pasado. En maya, la fibra del enequén se llama sosquil. Los mayas usaron la fibra del enequén para elaborar hilos de amarre para la construcción de viviendas, alpargatas, costales y más. Las grandes haciendas del enequén surgieron gracias a la demanda a nivel internacional. Yucatán era el único productor del enequén, y aún así con su enorme producción no daba abasto, lo que convirtió a este preciado producto en oro verde. Las pencas eran cortadas y atadas por los trabajadores, quienes transportaban el oro verde a la sala de máquinas. Con elevadores y bandas conductoras se llevaban alineadas las hojas del enequén hasta la desfibradora. Ahí se dejaba caer la fibra húmeda sobre las plataformas que luego eran conducidas a los tendedores. La fibra se secaba para después ser recogida donde se peinaba en una máquina cepilladora y después prensada para elaborar pacas que después se llevaban a la bodega de embarque. Hoy en día es fácil transportarse al pasado al visitar estas majestuosas haciendas donde la producción del enequén era un arte. Las tradiciones vivas de México renacen y vibran en Xcaret. La grandeza y belleza de México está hilada en cada bordado en el pueblo maya, hecho por manos mexicanas. Se encuentra en la historia detrás de cada hilo. Y en el distintivo sonido del botellófono, que suena con gran alegría, anunciando una celebración. La música suena, y los paladares rezongan pidiendo un festín de sabor buscando otro patrimonio de la humanidad, la comida mexicana, la cocina. El restaurante mexicano en Xcaret es uno de los sitios más emblemáticos del parque. Entre música, alegría y fiesta, el amante de la gastronomía mexicana podrá encontrar más de 100 platillos que conservan recetas e ingredientes originales. Todo lo que se cocina en la cocina es hecho con una calidad inigualable y un rico sazón de casa. Comer en la cocina es como viajar a la casa de la abuela y deleitarse con un rico mole, visitar la casa del tío para una carne asada, acompañar a la tía con su rica sopa de lima y vivir entre tradiciones y recuerdos. Aquí los platillos tradicionales de todos los rincones del país encienden los sentidos por medio de sabores, aromas, esencias y colores en una experiencia gastronómica única. Así como México es diverso, así es su comida. Y para acompañar esta variedad y riqueza, el aroma y la alegría del tequila no pueden faltar para terminar esta canción.
La selva forma un puente entre tradiciones que permanecen vivas a través de los tambores y los telares de sus artesanos, que comparten con pintura, hilo y madera las semblanzas de su pasado y nuestro presente. Las flautas comienzan a sonar y los tambores anuncian la llegada de los guerreros. Es tiempo de ser testigos de la representación viva de una civilización milenaria. La antigua lengua retumba en los árboles. Solo algunos de los que están presentes hablan maya, y el hombre coralillo traduce las palabras que no comprendemos. Es la milenaria lengua maya. Estas danzas que nos transportan al pasado representan los murales de Bonampak, y ahí en vivo están los personajes que fueron plasmados por los antepasados. Los ritos a través de la danza son la expresión mística para experimentar la vivencia de lo sagrado. Como una mirada hecha en Sonora. Las caballerizas forman parte del rincón mexicano en la construcción de una típica hacienda. A un lado, en el picadero, se presenta por las tardes un espectáculo ecuestre en el que los caballos y sus jinetes exhiben las suertes de la charrería. Y las adelitas practican al galope los ejercicios coreográficos de la escaramuza a unos cuantos centímetros del público. Es toda una colorida fiesta folclórica con raíces históricas, en la cual se aprecia la destreza de los integrantes y el linaje de los caballos azteca. Primera raza de caballo mexicano, resultado de la cruza de garañones cuarto de milla con yeguas españolas. El caballo azteca es muy codiciado por su belleza, disposición y adaptabilidad a la alta escuela y a la charrería. En Xcaret ya se han producido varios ejemplares. La magia de Xcaret se enciende al caer la noche. La historia y leyenda se despiertan al hilar el pasado con el presente en una representación única de las tradiciones y cultura de México. Puesto en escena, tal como cuentan las escrituras de los ancestros, se juega la vida en el juego mítico de la creación. Después, vemos el movimiento de los firmamentos en el juego de pelota encendida de los purépecha. Con más de 300 artistas en escena, el Gran Tlaxco se enciende para una noche de historia, cultura, tradiciones y fiesta en un solo lugar. De México para el mundo, el Tlaxco está de fiesta. Xcaret México Espectacular tiene ya más de 10 años compartiendo con más de 11 millones de espectadores de todas partes del mundo la grandeza de México a través de su historia y su folclore. El espectáculo tuvo sus inicios en 1995, mudándose al Teatro Gran Tlaxco, el cual fue diseñado especialmente para esta puesta en escena. En este gran espectáculo se pueden apreciar más de 10 danzas tradicionalmente mexicanas, incluyendo 3 que son patrimonio de la humanidad. Es un viaje a través de la historia de México que va desde la época prehispánica hasta el México de hoy, mostrando orgullosamente un país con una mezcla milenaria de cultura y tradición que han perdurado. En este homenaje a México desborda la alegría y magia. Es tiempo de bailar, cantar y deleitarse con el color que hace a esta patria brillar.